Bueno, chavales, pues vamos a empezar con el press de banca. Vamos a colocar todo esto, vamos a ver un momentito. ¿Vale? Ahí está. Bueno, vamos a hacer el press de banca. Vamos a hacer 2 series de 8. Yo ya he hecho un entrenamiento antes de este, ¿no? He estado tirando ya con este peso, así que muy bien, no me duele nada y vamos a empezar a probar, ¿vale? Luego después os diré unos consejos para definir en el vídeo por el gel que llevo. Hay ocasiones que parece que estoy muy definido y otras ocasiones que parece que no. Quiero enseñaros realmente cómo se puede definir en muy poco tiempo y haciéndolo bastante fácil, ¿vale? Vamos a cargar con la pesa, vamos a hacer 2 series de 8, press de banca, mirarlo, se hace suave, despacito, no hay prisa. Dejar que los brazos os tiemblen un poquito. Si os tiemblan los brazos es que el peso está bien. Si los brazos os tiemblan demasiado e incluso os llega a doler la muñeca, cambiar de peso no vale, ese peso vale, es demasiado. Bueno, vamos a empezar y nada, vamos a ello. Mirad, son 40 kilos, lo podéis ver. Está bastante bien, 40 kilos, 80 onzas. Dad cuenta que, bueno, 1 kilo es 1,2, ¿vale? Son unas 90 onzas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno. Esto no tiene más misterio que esto, ¿vale? Mira, subimos arriba, dejamos arriba, nos apoyamos bien. Esto sería press de banca inclinado, ¿vale? Un poquito. Bajaríamos despacito. Ahí, ¿vale? Y subiríamos. La inspiración sería esta, ¿vale? Coger aire, soltar aire. Cuando bajas coges, cuando sueltas subes, ¿vale? Sería bastante sencillo y no habría ningún problema. Vamos a ejecutar el ejercicio entero para que veáis la serie. Lo podéis acercar más al cuello, de ese estilo, más difícil. ¿Vale? No lo recomiendo, al pecho. Press de banca es al pecho. 6, 7 y 8, ¿vale? Aguantáis aquí el último poquito. ¡Pam! Tiráis, bajáis y recogéis. ¿De acuerdo? Ahora hago la siguiente serie. Ya lo veis, es bastante sencillo, no es difícil. Esto puede acarrear problemas si lo haces mal, ¿vale? Mirad, la espalda siempre posada, ¿vale? Los pies nunca los subáis, nunca. Abajo, ¿vale? Pegados al suelo. Que tengáis un equilibrio, como si fueseis a hacer abdominales, ¿vale? Lo mismo que hacer esto, pero con la pesa, ¿de acuerdo? Ahora haremos una serie de abdominales, ¿vale? Entre el descanso del press de banca, yo recomiendo una serie de abdominales, ¿vale? Hay gente que me dice, pero si como lo haces tú no cuesta. Esto realmente te va a costar más. No tienes un apoyo en el suelo, ¿vale? El abdominal, fijaros que no lo exagero como lo enseño, ¿vale? Mirad, es esto. Esto es el abdominal, ¿vale? Esto no. No. Esto es un abdominal, mira. Eso es un abdominal. Esto. Para marcar esta zona que son los dorsales, ¿de acuerdo? Para marcar la que a vosotros os gusta llamar tableta, que son los abdominales. Y en sí para coger una figura bonita en el cuerpo, ¿vale? Sería, pues eso, un par de series. 3. Hay gente que se pensaba que sabe hacer los abdominales, pero no sabe, ¿vale? Esto es sencillo, no es difícil y tiene su facilidad. Empieza a costar, ¿vale? Aquí. ¿Vale? De todas formas, cuando termine el entrenamiento, siempre hago 3 series de 50 o 3 series de 75, porque digamos que es como que te estruja el cuerpo y es una sensación muy buena después de salir de la ducha, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente serie de press de banca, ¿vale? Y vamos allá.
no hay más. Serían 8 repeticiones a un ritmo normal, ni muy rápido ni muy despacio. Esto, definir, no definir, siempre a un ritmo normal. No os hagáis daño, que esto, si te da una lesión por algo así de esto, este tipo de ejercicio, puede ser muy jodida, puede ser una tendinitis, puede ser que se te salga el hombro, puede ser muy duro, ¿vale? Vamos allá. Recomiendo que las primeras veces que lo hagáis con ayuda, ¿de acuerdo? Vamos allá. La cabeza apoyada, el cuerpo apoyado, las piernas bien plantadas en el suelo. Y venga. 1, 2, ¿ves? Bajo tan rápido como lo subo, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Subimos hasta arriba y ahora ya hemos hecho las 8, ¿vale? Esto tiene su dificultad, ¿vale? Pero si te coges el rollo y la práctica, no la tendrá. Yo para entrenar piernas las entreno en la calle, ¿vale? Salgo a correr, hago levantamiento de rodillas, un día os lo enseñaré en la calle, una sesión, y nada, ahora os haré un vídeo no enseñando cómo os hago algún tipo de serie, sino dando consejos y diciéndoos y explicándoos cómo podéis hacer las cosas bien, qué dietas debéis llevar y demás, ¿vale? Esto es algo muy breve, no es muy difícil, debería de enseñaros alguna cosa más, pero quiero enseñar poco a poco porque no quiero que hagáis todo el mismo día, que mucha gente lo hace en plan de yo no voy a entrenar todos los días un músculo distinto, todos los días voy a entrenar todos. Yo entreno todos los días todos y el cuerpo a los primeros meses se te puede resentir, ¿vale? El mío se resintió, me lesioné, tuve que esperar y luego comprobé que haciéndolo podía hacerlo, pero a un ritmo más tranquilo, ¿vale? Bueno, pues ese sería el press de banca. Voy a cambiarme, a ducharme y os enseño otro tipo de cosas, ¿vale? Hasta luego, gente.